Correcto. las videoconferencias, entonces es como que, como la educación del futuro, ¿no? Perfecto. Muy bien. Del futuro y del presente, porque no dudes que en un par de lustros más ya estamos hablando inclusive de una educación 5.0, un poco más evolutiva. Muy bien, Monse. Agradezco que Yo nos quiero hayas hecho este comentar algo. repaso. Bien, te escuchamos. Eres... No, ya completando lo que ya es el tema central, que es la educación 4.0, y cuando empecé a estudiar estos temas, como que Francisco. relacioné todo lo que tiene que... No, Mario. Mario. Ok, Mario, Sí. bienvenido. ¿Lo relacionaste? Con lo que tiene que ver ahorita que estamos aplicando, que es el MEFI. Ya que en educación 4.0 igual se basa lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y que es como que algo como sistemático que Perfecto. cada uno tiene que hacer una tarea para que el sistema pueda funcionar. Entonces creo que ya no solo se basa en lo personal, sino también cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas con los demás, y además de que ya te proporcionan las herramientas para hacer tus trabajos, entre otras cosas. Igual, algo que quería comentar era que ya no solo el docente se basa dentro del aula, sino también ya realiza un apoyo y una orientación a través del trabajo en línea, a través de las plataformas, y creo que ha sido el cambio que ha ocurrido y que ha beneficiado a todos. Perfecto. Estás en lo correcto, Mario. Y de hecho, esto que comentas en el contexto educativo, nosotros lo denominamos competencias. La transformación educativa no solamente ha ido de la mano de la tecnología, sino que también ha existido un cambio en el paradigma de la educación. Por ejemplo, de la 1.0 a la 4, que es la que actualmente estamos viviendo, ha existido un cambio, jóvenes no se imaginan, pero extraordinario. Por una parte, si nos vamos de extremo a extremo, en la 1.0 tenemos a la educación tradicional, que inclusive está regida bajo el paradigma conductista. Quienes son de educación todavía no han visto las teorías del aprendizaje, muy pronto ya van a tener esta asignatura, me estoy anticipando. ¿Qué sería el conductista o la teoría del aprendizaje conductista? Pues que hay que condicionar al estudiante a través de estímulos, respuesta. Para muestra de ello, el experimento de Pavlov con sus perros, con el perro que salivaba. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que aquí, obviamente, quien era el foco principal o el actor principal del proceso educativo era el docente, quien literalmente dictaba cátedra. Y no me importaba si el estudiante desarrollaba pensamiento crítico, si él era una creativa, si el estudiante, tampoco se tomaba en cuenta las consideraciones humanas, si tiene sentimientos, cómo se siente, si está frustrado, si no se siente con ánimo, la motivación. En todas estas cuestiones que hoy en día son muy, pues hasta hace unos años no se tomaban en cuenta en el proceso educativo. Era el paradigma tradicional en el 1.0. Ahora con la educación 4.0 ya hablamos de competencias porque no solamente vemos al estudiante como un ente académico que va a sentarse frente a nosotros a recibir información. Eso ya no es. Y justamente, como bien comentas, Mario, el MEFI es lo que es una de las bondades que lamentablemente la gente en la universidad no ve, que el MEFI llega a cambiar el paradigma educativo al interior de la universidad, de tal manera que el estudiante es el centro de atención del proceso de enseñanza y por ende esto repercute de manera
imaginable en los procesos tanto académicos como administrativos. Por ponerte un ejemplo, el estudiante, como es el centro de atención, es quien deberá desarrollar competencias que no solamente contribuyan a su formación académica, sino también personal. A través, por ejemplo, esto se establece en las competencias genéricas, que son 22, como el que se exprese de manera correcta en español, que respete el trabajo colaborativo, que se desenvuelva en diferentes escenarios inter, multi, transdisciplinarios, un sinfín. Entonces, para no hacer más largo el cuento, la educación ha sufrido cambios muy severos y por ende es necesario estar actualizados. Me gustaría ahora hacer énfasis en las transformaciones tecnológicas que ha sufrido la educación. Ya hablamos de manera muy general sobre las pedagógicas. Mario y Monse nos hicieron favor de retomar estos puntos. Ahora, a mí me gustaría hacer énfasis en lo tecnológico, que es lo que nos atañe en la asignatura. Para ello retomo esta imagen que el Politécnico, y incluyo en esta presentación porque considero valioso, ya que sintetiza el impacto pedagógico que ha tenido en la educación. Entonces, de la educación 1.0, en donde estaba centrada en la evaluación, estímulo-respuesta a través de exámenes y trabajo individual, donde el actor principal era el docente, transcurrieron aproximadamente 10 años, pasamos a una relación 2.0, en donde empieza a tomar relevancia y mayor en el proceso. Y se toma como estandarte la interacción que el estudiante pueda tener con sus pares. También, aquí en otras partes del mundo es cuando se comienza a hablar del constructivismo. Posteriormente pasan otro tiempo, transcurren otros años, y ya hablamos de un aprendizaje autodirigido, en donde a través del uso de la tecnología, el estudiante y el profesor crear contenido, sea responsable de su aprendizaje. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, que ustedes estuvieron utilizando el término autonomía y autodidacta, hablando del estudiante en sus actividades de manera indiscriminada. Y a varias personas ya tuve oportunidad de hacerles la aclaración, pero no omito aprovechar el tiempo para hacerles el examen. Hice la diferencia entre autonomía y ser autodidacta, entre ser autónomo y ser autodidacta. A ver, ¿quién gana la palabra? Hay una clara diferencia. Pues podría intentar quizá. Soy Irving. A ver, ¿quién eres? Irving. Okay, buen día. Bienvenido, sí, Irving. Sí, maestro. Esa de, bueno, yo entiendo o según, o sea, igual la retroalimentación porque considero que me equivoqué igual en esa parte. Es de que el ser autodidacta enfoca más a lo que viene siendo la habilidad quizá de poder aprender sin ayuda alguna, por así decirlo. O sea, poder recabar en una cierta información y precisamente volverla a conocimiento. Bien. Y con ser autónomo, yo considero que podría ser como que con la guía de precisamente alguien, o sea, que nos diga precisamente eso, esa de como que los pasos a seguir y nosotros ya en base a eso podamos esa de llevar ese proceso de aprendizaje. No sé si más o menos quede. Sí, estás en lo correcto, Irving. Mira, la principal diferencia es la siguiente. El estudiante autodidacta desarrolla su propio aprendizaje bajo sus propias normas, a su propio tiempo y sin ningún tipo de andamiaje o apoyo. Nada, él mismo, ojalá se siente frente a una computadora y dice, hoy quiero aprender sobre cómo cuidar orquídeas.
Y él solito crea su propio conocimiento a través de experiencias de aprendizaje que el estudiante por sí mismo se va generando, sin ayuda ni supervisión ni nada de nada, por parte de nada. Muy diferente a ser autónomo, que es precisamente una de las competencias que nosotros en la educación 4.0 debemos trabajar con los estudiantes para que quiera aprender más, para que despertemos el interés de tal manera que de forma autónoma sienta esa iniciativa de gestionar su proceso de aprendizaje con el apoyo del profesor. ¿Qué pudiera ejemplo de autonomía? Como ya les había comentado, que el estudiante y más sobre el tema que se está viendo en clase, que cuestione a sus compañeros, que cuestione a su profesor. Esos pueden ser claros ejemplos de autonomía. Es decir, enriquecer el propio proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Pasemos entonces a la educación 4.0, la cual ahora ya hablamos de competencias para la formación long life, la vida, sobre ello. Y bueno, ¿cuál es la premisa de la educación 4.0? Dirección, trabajo en equipo, muy importante, la autoevaluación, porque aquí entra en juego el sentido, el decir, ok, no soy un humano perfecto, no soy un robot, áreas de oportunidad que puedo trabajar, realizar mi desarrollo. Y el aprendizaje es basado en proyectos que estas competencias y nosotros como docentes podemos de estas muestras retomando proyectos, ¿no? Con el uso de la tecnología, obviamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Activen sus micros. No, maestro, todo claro. Bien, ¿y los demás? A ver, les escucho. ¿Dudas? No, maestro, todo claro, gracias. Todo claro, profesor. Gracias. Muy bien, Erendira. Ok. Vamos a seguir. Entonces. La educación jóvenes cambia en función del contexto. Y esto, ¿qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias? Las repercusiones, pues que obviamente el profesorado debe estar en permanente actualización. Luego entonces, si hablamos de transformaciones del contexto, es menester abordar otro tema que ya vimos en la unidad 1, que es ahí la está haciendo de emoción esto. Justamente, la sociedad del conocimiento. Y se acuerdan que les hice una pregunta, ¿vivimos en un cambio de época o en una época de cambios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien por ahí? Yo, maestro, Rendira, yo creo que vivimos definitivamente una época de muchísimos cambios y todos esos cambios nos están llevando a un cambio de época. Y yo Excelente. creo que la prueba, así como yo he estado, la verdad es que la clase me está encantando porque estoy aprendiendo un montón.
Y yo sí creo, o sea, que además nos está tocando vivir ahora con la cuarentena como una muestra muy real de esto, todo lo que hemos estado reflexionando, ¿no? Muy bien. Del cambio de época y del cambio, de todos los cambios que vamos día a día. Totalmente cierto, Erendira. Muchas gracias. Las razones sobran. Y el punto con el cual me gustaría que nos centremos es que esta sociedad de la información y el fundamento es que el conocimiento ahora es sinónimo de desarrollo y de poder. Como les explicaba en el audio cuando vimos este tema, ya actualmente las sociedades ya no se riqueza en cuanto al dinero o los recursos naturales, tecnológicos. Ahora es el conocimiento, porque ese es el verdadero poder que demuestran las naciones, porque sin conocimiento no hay avance tecnológico, sin conocimiento no hay desarrollo en salud, sin conocimiento no hay potencialización en lo social. ¿Ok? ¿Y a qué voy con todo esto? A que me gustaría que platiquemos de manera muy sintética sobre cuáles han sido las principales que tiene esta sociedad en la cual vivimos desde hace ya unos años, no mucho, aproximadamente 15, 20 años que vive esta sociedad del conocimiento, y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la educación. En primera instancia, hasta aquí, a través de este sumario, las principales ideas que debemos tomar en cuenta si queremos estudiar el concepto de la sociedad del conocimiento. La construcción del saber es un medio de desarrollo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues producir un conocimiento con un amplio sentido social. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la sociedad de la información, jóvenes, facilita las actividades de millones de personas alrededor del mundo, obviamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha dado esto? Pues porque se ha demostrado que favorece problemas de diferente índole, por ejemplo, cotidianos, problemas académicos, culturales, sociales, económicos, políticos, en fin, un sinfín de problemas, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la creación, del acceso, del manejo e intercambio del contenido digital. En este punto, considero que podemos afirmar que la sociedad de la información y del conocimiento ha ocasionado una dependencia tecnológica en las personas, quienes ustedes no me dejarán mentir porque también viven esto. Hemos transformado nuestra naturaleza, provocando una subordinación y cambios de hábitos en nuestra vida, lo que ha derivado pues en la aparición de una cultura informática. ¿Y cuáles son las esto? Pues que ahora tenemos un mundo totalmente diferente, un mundo cambiado, cuyas interacciones e interrelaciones entre personas es distinta, que se da incluso a través de una... Como premisa y como principal, ¿cómo llamarlo? Generador de esto que les estoy comentando, tenemos a la tecnología y su principal consumo, que puede ser la información, que está integrada a la cotidiana y genera poder. Entonces, les pregunto, ¿es lo mismo sociedad de la información que el conocimiento? Lo mismo, puntos extra, directo al examen. ¿Quién me dice si es lo mismo la sociedad de la información que la sociedad del conocimiento? Yo, profesor Monse. A ver, Monse. Sí, la sociedad de la información está caracterizada por que pensaba o se consideraba que mientras más información era mejor, ¿no? Pero la realidad es que no es así.
La sociedad del conocimiento es la que utiliza esa información y la transforma en conocimiento, porque no es lo mismo saber muchas cosas que utilizar esas cosas para conocer, para Para la tener, mejora, por ejemplo. ajá, exactamente, para utilizarlo, para tener la información y utilizarla. Excelente. Esto que comentas, no sé, no recuerdo el nombre del autor, pero decía que el problema en México es la ignorancia. ¿Y de qué manera se pudiera resarcir esta ignorancia? Pues con información. Y él decía, no recuerdo el nombre, si lo recuerdo en el transcurso del día, con mucho comparto. Este autor decía, es necesario darle toda la información a la gente. En México este problema de ignorancia sea resarcido. Y esto no es del todo cierto, jóvenes, y saco esto a colación porque da respuesta a la diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. No es un cúmulo de información, que es eso, incluso a veces la información puede ser falsa, son falacias, a generar conocimiento. El conocimiento, jóvenes, es algo máximo, es esa aspiración ideal a la que debemos llegar y alcanzar como son, porque con conocimiento se construye una mejor realidad. Aquí hablamos incluso de sociología, de términos sociológicos. Entonces, no es lo mismo una sociedad a alcanzar el máximo, que es la sociedad del conocimiento. Como Monse decía, con información podemos hacer conocimiento. Excelente. Otro de los puntos principales es que la sociedad del conocimiento se caracteriza por la imparable evolución tecnológica y el incremento exponencial en los niveles de información generada y que se difunde a través de las tecnologías. Para muestra de ello, Facebook y las famosas fake news. Quiero saber quién de ustedes ha leído durante estos días que estamos en cuarentena muchas noticias falsas y que me den un ejemplo. Yo, profesor, A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién? ¿Quién por yo, ahí? Milady. Hola, Milani, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, hubo una noticia de que salió mucho en los medios donde el material que se les daba a los enfermeros es muy chafita, así lo manejaron los medios. Y pues el gobierno desmintió esto y aparte que pues en lo personal pues tengo familia y trabajo en un hospital igual, pues no es cierto, son puras mentiras. Bueno, por mencionar una, ¿no? Por eso de la cuarentena. Excelente, y la gente enseguida lo asume como una verdad y la viven engañados. Es muy triste y también grave, porque se ha demostrado que a través del manejo, de la manipulación de la información, se puede acceder al poder. Hay un documental muy interesante sobre Donald Trump y cómo llegó al poder utilizando las interacciones y el bombardeo de información a través del Internet, específicamente Facebook. Y por ahí se dice una teoría conspirativa que nuestro presidente también por ahí desarrolló una estrategia similar. Pero ese es tema de otros cursos, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Lo que sí quiero es comentarles la siguiente aclaración. Si bien es cierto que en la sociedad del conocimiento la tecnología es indiscutible y la Internet también, es importante que sepan que si bien ha desempeñado pues un papel importante como medio que facilita el acceso e intercambio de datos, no solamente nos basamos en la sociedad del conocimiento al acceso del Internet, sino también a las interacciones que se dan entre personas de manera, ¿cómo llamarlo?, coloquial, ¿no? A través de conversatorios,
a través de la creación de espacios de discusión de la información. Muy bien. Comentaba también sobre informática, y a propósito de ello, un término que muchos de ustedes atinadamente comentaron en sus videos, que es el de nativos digitales. Algunos autores sostienen que este término no existe, que los nativos realmente pues, es un invento, porque pues, es consecuencia del contexto, no se puede considerar, en fin. Hay una discusión hoy en día al respecto. Lo que sí es importante que consideremos como futuros docentes y como universitarios 4.0 es que el contexto y el deber que se está cumpliendo es que la teoría sociocultural del texto sí o sí influye en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños. Una niña va a crecer en un entorno tecnológico, donde eso es más inmediato y fácil. Evidentemente va a desarrollar competencias que a su vez se pueden transformar en habilidades consideradas como nativas, ¿no? Pero bueno. Aquí hay un tema álgido que se pudiera considerar para desarrollar todo un curso. El problema que de manera muy específica genera la brecha digital. A ver, voy a tratar de ser lo más breve porque que estos temas a mí me apasionan. ¿Alguien de ustedes ya vio la película de Parasite? La de Parásitos, la que estuvo en el cine y ganó premios Oscar, la que fue muy afamada y con justa razón porque es una joya esta película. ¿Alguien ya la vio? Yo, maestro. Heréndira. Sí, maestro, yo ya la vi. A ver, Heréndira, explícame, por favor, ¿por qué hago mención de esta película, la presentación, al momento de tratar el tema de la brecha digital y de manera específica de la insostenibilidad o la desigualdad? ¿Por qué crees? ¿Qué piensas? A mí me parece que toda la actitud que tienen los hijos de la búsqueda o sea, de la señal de internet, ¿no? O sea, vivían en un mundo totalmente diferente al de la familia a la que finalmente van a trabajar con ellos. Y esa búsqueda es lo que les permite, pues, hacer la identificación falsa, o sea, el internet, pues, los medios, ¿no? Acercarse a todo ese conocimiento que ellos necesitaban para poder invadir la vida de las otras personas. Y finalmente, pues, los padres no tenían esas habilidades, ¿no? No vayas a cortar al final. No, los bien. padres no tenían esas bien, habilidades y entonces ahí se nota cómo, pues ellos tienen pueden actuar de manera diferente, o sea, responden ante una situación de manera diferente porque tienen ese acceso a la información, ¿no? Y a las tecnologías, o sea, desde luego, más que sí, a la información y a las tecnologías. Muy bien. Oye, Heréndira, por puntos extras, ¿te gustó la película? Me gustó la película. Sí, la verdad es que es una película que me generó mucha angustia en su momento. Me hace pensar en que al final la desigualdad, pues siempre, nos puede llevar a situaciones extremas, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena verla porque sí es una situación que obviamente es algo extremo, no creo que pase en la vida cotidiana todos los días, pero sí es algo que pudiera pasar tranquilamente y que muestra cómo nuestra sociedad está, ¿no? A lo mejor no estamos como en Corea, pero hay unas situaciones en nuestro país que podrían repetirse perfectamente. Excelente, muy bien. Ya tienes tus puntos hasta que te gustó la película. Oye, jóvenes, como atinadamente nos explicó Heréndira, vivimos una sociedad debido al modelo económico que ha imperado durante muchísimos años,
generado mucha desigualdad. Maestro, se escucha cortado. No te escuchamos. Bueno, yo no te escucho, maestro. Yo tampoco, maestro. Creo que ha de ser el internet. Igual con el maestro estuvo fallando el audio. Creo que se desconectó, ¿no? Creo que sí. Parece que sí. Parece que sí, a lo mejor va a volver a hacer la llamada. Entonces, ¿será que nos salgamos y esperemos a que él envíe de nuevo como que la invitación? ¿O esperamos mientras? Creo Hubo que él puede maestra, volver a bueno, el de entrar a esta cultura sala. maya, sí, entró en la misma sala. Ok, ok. Por un momento creí que solo yo le estaba escuchando entrecortado. Yo también, ya no oía nada. Sí, yo también. Por eso no había dicho nada. De hecho, se quedó la grabación del profe. Sí, es lo que estaba viendo, que se sigue grabando. A ver, ¿me confirman si me escuchan? Sí. Ahora Se sí, escucha. maestro. Sí, ya. Sí, maestro. Dios mío, Ya les le decía de la escuchamos. brecha digital, quienes somos pobres, pobres maestros, no tenemos acceso a buen internet.
Así pasa, maestro. Tienen que pedirlo como sus herramientas indispensables de trabajo. Así es. Oigan, un favor, ¿pueden mantener activados sus micrófonos? Me gustaría escuchar de manera inmediata si se llegara a presentar algún tipo de problema como el anterior, para que trate de solucionarlo al instante. ¿Ok? Sí, maestro. Sí, claro. Ok. A ver, está Milani, está Irving, Alejandro, Monse, que sigue conectada. Muy bien, Monse. Francisco. Jessica también. Francisco, muy bien, ya te escuché, perfecto. Voy a retomar entonces la presentación. Desconozco hasta qué punto ya me dejaron de escuchar, pero voy a tratar de hacer lo más sintético posible para que... Prácticamente cuando yo dejé de hablar, maestro, ya no lo escuchamos nada. Y... Dios mío. Ok, vamos por partes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí. Sí. Bueno, a partir de este momento, jóvenes, voy a ir rápido. Y dice, ¿por qué plantear el ejemplo de Parasite? Porque Parasite es la muestra perfecta de esta desigualdad que existe en el mundo entre ricos y en particular a lo que a nosotros nos importa es la brecha digital. ¿Y qué pasa con la brecha digital? Que esto hace que los estudiantes que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso mínimo a las tecnologías, evidentemente su poder adquisitivo para poder incrementar o mejorar su bagaje cultural, pues va a ser obviamente diferente. Y aquí menciono nuevamente la teoría sociocultural, Vygotsky, quien nos dice, tu desarrollo, tu aprendizaje va a depender del grado de interacción que tú tengas con tu entorno. Y si mi entorno es pobre, no me nutre, no me enriquece, entonces obviamente mi bagaje no va a ser el mismo y no voy a ser un ciudadano o ciudadana del mundo. No voy a tener estas competencias, estos conocimientos. Voy a ser miembro de la sociedad del conocimiento, pero voy a estar relegado, perpetuando así la discriminación y otros fenómenos que ocurren derivados de la desigualdad o insostenibilidad en la cual vivimos. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Sí. Vale. Quienes no han visto la película, se los dejo de tarea. Quién sabe, igual y hago preguntas en el examen sobre la película, ¿eh? Ok. Entonces, este nuevo contexto que vivimos, ya hemos evidenciado que ha influido en la educación, pasando de 1.0 a 4.0. ¿Y cuál es el resultado? Pues que estas nuevas exigencias hacen que tengamos a superdocentes. Y de esta manera doy pie al siguiente tema que vamos a tratar en esta sesión, y es el último tema abordado en la unidad 1, que es el de las competencias digitales del docente 4.0. Considerando que nuestro papel y responsabilidad es básico para formar a nuestros estudiantes en las competencias del siglo XXI, a través de la tecnología, me gustaría puntualizar algunas ideas esenciales. Durante estos días he leído en redes sociales y escuchado también de testimonios reales de las personas una frase muy similar a esta, que dice, auxilio, no estamos habilitados. No me dejarán mentir, profes, jóvenes, perdón, y futuros profes también, jóvenes, sus profesores, los que están en presencial, sus profesores cuentan con las habilidades tecnológicas mínimas, alfabetización digital básica para hacerle frente a una educación a distancia que nos ha orillado la pandemia a desarrollar, a vivir, ¿sí o no? No todos. No. Realmente no. No todos. No todos. La mayoría. ¿Y qué pasa? Bueno, han sucedido, la mayoría no, claro, habrá quien sí,
probablemente quienes son más jóvenes. Brecha Sí. generacional nuevamente. Entonces, obviamente, jóvenes, es incongruente, más en México, que le exijamos al docente que forme a los estudiantes en las tecnologías y en estas competencias 4.0 cuando ni siquiera el mismo docente tiene esas habilidades. Es pero un grave error que en la política pública todavía no se tomen cartas en el asunto. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero llegar con esto, a que la alfabetización digital básica, ni siquiera hablo de competencias 4.0, hablo de que tengan acceso a tecnología, que el docente pueda saber cómo encender una computadora, cómo acceder a software básico, a la internet también, y ya una vez teniendo estas competencias esenciales, poco a poco va a ir logrando desarrollar las demás. Me gustaría mostrarles desde la perspectiva teórica el modelo de Kronsky, quien nos explica cómo debe ser esta transformación gradual en la formación del profesorado. Primero, tenemos que trabajar las habilidades digitales básicas, como las que les comenté. Primero, que tengan acceso a la tecnología y después irles mostrando lo básico, cómo manejar un correo, cómo acceder a fuentes confiables en la internet, entre otras. Después vamos a hablar de competencias didácticas con tecnologías, utilizar el cañón proyector, referir a los estudiantes a bases de datos para que ellos hagan sus investigaciones, etc. Después ya podemos hablar de estrategias de enseñanza y aprendizaje que el docente logre planear desde el documento para crear escenarios de aprendizaje que logren desarrollar esas competencias. Y de esta manera, atravesando estos tres niveles, podemos hablar de competencias digitales del docente. Pero, nuevamente, el problema en México, y como les hice el comentario a algunos en las realimentaciones de los videos, es que desde la formación docente no se le da a los futuros profesores y profesoras estas herramientas. Para muestra de ello, los programas, por ejemplo, de las escuelas normales, no tienen los profesores que se forman en esas escuelas normales, quienes van a dar frente a grupo, no tienen esta preparación, jóvenes. Solamente se les instruye en matemáticas, español, un poco de pedagogía y demás, pero no se les instruye en tecnología, cosa que es gravísimo, porque entonces, ¿cómo vamos a hablar de un paradigma educativo basado en tecnología si ni siquiera el profesor tiene esas habilidades básicas? Y es entonces que aquí cobra relevancia la ética del docente, es decir, no tengo las habilidades, pero entonces tomo cartas en el asunto y me preparo, me actualizo, no me niego, no digo que no puedo y renuncio de manera metafórica, al contrario. Si estoy viendo cuáles son mis áreas de oportunidad, entonces tengo que preparar. Aquí les dejo algunas preguntas que me gustaría que ustedes me respondan ahorita. ¿Cuál es el nuevo perfil a partir de lo que ya vimos en el tema anterior, que fue el de las competencias docentes? El tema de sus videos. ¿Y cuáles son estas competencias que he establecido en el contexto digital? Les escucho. El perfil podría ser profesores capaces de no solo de actualizarse, sino de ir poco a poco adquiriendo todos esos conocimientos tecnológicos para poder transmitirlo posteriormente a los estudiantes. Sobre todo como menciona que realmente los conocimientos pues ya pasaron, pues la enseñanza ya se les dio, entonces si aún así la mayoría no tiene esos conocimientos o no se les dio las herramientas tecnológicas necesarias, siento que ahora el perfil necesario no solo es que ya tengan los conocimientos, sino que también sean, aquí creo que se aplicaría la palabra autodidactas con sus conocimientos tecnológicos.
Correcto. Muy bien. E incluso, ¿por qué no exigir al magisterio, exigirle, ya me lo acabamos, sí, no te preocupes, exigirle al magisterio, inclusive, que les dé esta preparación a las autoridades? ¿Qué otra competencia? A ver, están muy callados, ya se durmieron. ¿Qué otra competencia? Yo creo que una de las más importantes, ya lo dije en todos lados, pero es la de crear redes, ¿no? Y redes entre los maestros, porque yo estoy segura que en todas las facultades hay profesores que saben un montón, que han sido preparados en el ámbito educativo nuevo y otros que no, ¿no? Entonces esa relación que puede haber entre los profesores, y también he estado viendo que hay un montón de blogs de profesores y de plataformas donde los profesores se ayudan, ¿no? Y solamente como comentario, me llama muchísimo la atención que en la normal no se les estén dando competencias a los maestros, porque yo creo que la mayoría de los profesores de nuestro país se forman en las normales rurales. Ya me imagino en las rurales la situación debe ser mucho peor, pero pues sí, si no cambia la política educativa, pues jamás va a cambiar el modelo educativo en el país. Maestra. Muy bien, Erendira, viste con el clavo. Ahí hay una... sí, claro, un momento. Ahí hay una ventana de solución. Empezar a tomar cartas en el asunto desde los niveles más altos, como lo pudiera hacer a través de la política educativa. Muy bien, te escucho. ¿Quién eres? Aranza. ¿Hola? Aranza, ¿qué pasó, Aranza? Una de las competencias es que el maestro desarrolle ciertas actividades que ayuden a ser al estudiante hábil. Por ejemplo, presentar actividades donde el estudiante sea activo y tenga esa necesidad de reflexionar, de resolver problemas, porque como hemos visto en la contingencia, de que hay maestros que simplemente solo suben, por ejemplo, una actividad en PDF y prácticamente es resolver ejercicios. Bueno, en mi caso, que es el área de matemática, pues solo es resolver ejercicios. Cuando nosotros nos están incluyendo por las materias, porque tenemos materias en donde nos exigen crear actividades en donde el alumno puede interactuar. Y es eso que hace falta que desarrollen los nuevos maestros que van a ingresar de esta generación, cosa que hace falta, no hay por los otros maestros ya grandes. Así es. Ok. De edad Yo avanzada. tengo otra. Muy bien, Aranza. ¿Te escuchamos? Gracias, Aranza. Yo creo que una de las competencias que igual debe tener el profesor o que debe aplicar, creo que debe ser el compromiso como profesional y docente. Porque es que tengo un ejemplo ahora que estamos viviendo desde la pandemia. Con el inicio de las clases en línea, tengo 2 materias considero son maestros que no son jóvenes, entonces esto de las materias en línea, las nuevas plataformas, las aplicaciones, se les complicó. Entonces veo que un maestro sí tuvo como que la iniciativa de querer aprender o querer dar las clases, hacer todo lo posible, y en cambio otro maestro solo como que dijo, solo dijo que era algo difícil para él y se le complicaba. Entonces solo nos iba a enviar las tareas y los PDFs y ya. Entonces creo que igual depende igual del compromiso de cada es una cuestión inclusive, por supuesto, es una situación inclusive actitudinal, es una variable actitudinal. Muy bien, las demás competencias digitales, espero que hayan tenido oportunidad de leerlas en la imagen que les mandé, que es el marco de referencia, el marco común de referencia europea, que actualmente también aplica para nuestro país, para México. Ahí va desde el hecho de crear redes, como Erendira nos comentaba, las cuestiones actitudinales también, pero inclusive el crear contenido, evaluar contenido, es justamente lo que estamos viendo esta semana, entre otras habilidades. Y ya para concluir,
me gustaría destacar los siguientes aspectos. ¿Cuál es el máximo ideal que como docentes debemos perseguir para poder lograr desarrollar en los estudiantes? Pues es el aprendizaje a lo largo de la vida, o el lifelong learning. Lifelong learning. Luego, hoy en día ya hablamos, en México todavía apenas es algo naciente, de las MUVEs, o los Multi-User Virtual Environment. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay teoría que nos explica cómo se da el aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje a través de la interacción con docentes, estudiantes y sociedad en general. El aspecto multidireccional de la educación 4.0. Y por último, me gustaría compartirles esta idea, que es necesario de construir nuestro propio sistema educativo y ponerlo al servicio de aprendizajes mayores y mejores. Cuestionar, como le decía Arendira en la realimentación de su video, es hacer este cambio de chip, decir, si no lo sé, me voy a actualizar, lo voy a investigar, si desconozco, tomo cartas en el asunto, hago algo al respecto. Muy bien. Estas son las referencias, chicos. Por si alguien desea consultarlas, adelante. Pérez, Salinas y Taylor. Y finalmente, me gustaría escuchar, si alguien tiene alguna duda, este es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen saber? ¿Algo que no haya quedado claro, tal vez? Yo tengo una pregunta, pero es respecto al curso. Había mencionado al principio que va a haber un examen. ¿Es lo correcto o...? A ver, ¿cómo que se desconectó? Aranza, ¿me decías? Ah, sí. Al principio de la videollamada mencionó que había un examen. Bueno, que va a haber un examen. ¿Es correcto? Es correcto, un examen muy difícil que lo van a presentar al final del curso. Y va a ser sorpresa. Yo les voy a decir cuándo. Ah, bueno. Por eso es necesario que participen, que hagan sus tareas. Un examen muy complejo que va a ser como que su graduación, ¿eh? A ver. Si no hay dudas, aparte de la de Aranza, no hay ningún examen, pero ese secreto no se lo digas a nadie. Si no hay dudas, me gustaría pasar al último objetivo de la sesión, que es explicarles las indicaciones, porque ya ha habido ciertas dudas de su parte que me han externado en relación con la actividad de aprendizaje número 3. Como ya saben, está transcurriendo la tercera semana del curso. Estamos viendo el tema de la curación de contenidos. ¿Qué es la curación de contenidos? ¿Para qué sirve? Les invito a revisar la lección y ahí van a encontrar el contenido explicativo de todo esto. Vamos a pasar a la actividad. ¿En qué va a consistir? Ustedes sé que tienen otras asignaturas aparte de la mía, de esta de competencias. Entonces, me gustaría que para que puedan realizar esta actividad, tomen algún tema, contenido, tópico que estén viendo actualmente en esa otra asignatura con la cual ustedes deseen trabajar. Y a partir de este contenido, desarrollemos la tarea. Por ejemplo, si yo estoy llevando corrientes filosóficas con la maestra Jenny Lourdes, voy a elegir un tema que de preferencia se esté viendo en esta tercera semana para que puedan hacer la tarea que consiste en curar contenidos. ¿Cómo vamos a curar contenidos? De la siguiente manera. Primero les pido que creen un documento en línea y que en este documento en línea alojen la información que van a estar trabajando.
Después van a realizar una búsqueda de toda la información que encuentren sobre ese tema y la van a evidenciar a través de capturas de pantalla que deberán copiar y pegar en el documento, en el apartado de anexos. Ya una vez que tengan toda la información posible recabada, utilizando, ojo, utilizando las herramientas para la curación de contenidos que les propongo en la lección, ya una vez que tengan toda esa información, es momento de empezar a crear conocimiento. Van a clasificar esos datos en poco confiables, confiables y muy confiables. ¿Cómo saber realizar este proceso? Les comparto un enlace, que es este. Aquí está. Si ustedes dan clic acá, les va a redireccionar a un sitio en el que explica de manera muy breve y sencilla cómo diferenciar entre sitios confiables y no confiables. Ya una vez que yo ya tenga mis sitios confiables, poco confiables y muy confiables, en el documento voy a empezar a curar el contenido de tal manera que establezcan criterios para esta selección de cuál contenido es más útil que otro. Por ejemplo, tomando en cuenta que la información es nueva, si la información de algún sitio es más completa que otra, cuál es de mejor calidad, cuál tiene un mayor rigor académico, cuál tiene un más fácil acceso, lenguaje sencillo, entre otros criterios. Pueden tomar en cuenta criterios que se relacionen con su disciplina. Quienes no son estudiantes de la UAEP y son esta es asignatura libre, pueden tomar criterios que vayan de la mano con sus disciplinas. Si soy de ciencias exactas, algún criterio relacionado con las ciencias exactas. Si soy de ciencias sociales, algo relacionado y así sucesivamente. Jóvenes, el chiste es que al final, cuando ustedes terminen esta curación de contenidos, envíen a través de un enlace este documento en donde tengan las capturas de pantalla y yo pueda ver a través de una clasificación clara cuáles fueron estas fuentes y cuál fue la información que lograron ustedes rescatar, es decir, curar contenido de la web. Y por último, añadir una breve reflexión de máximo un par. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestro, todo claro. Solo en cuestión de referencias, profesor, Dime. en cuestión de referencias, ¿hay algún número, algún aproximado, máximo, mínimo que podemos agregar? Los que sean necesarios para demostrar que ya has logrado empezar a desarrollar la competencia de curar contenido. Ok, muchas gracias. Pues nada. Y aprovecho su atención también y para finalizar, para compartirles el instrumento de evaluación. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos. ¿Qué se va a considerar? Primero, la confiabilidad de las fuentes de donde ustedes decidieron curar los contenidos. El proceso en sí de curación, que ustedes clasifiquen esta información tomando en cuenta criterios como los del ejemplo y otros que ustedes deberán proponer. Esto tiene un valor de 2 puntos. La reflexión, que tiene un puntaje de 1, en donde expliquen qué tan útil es esto como futuros docentes o para su vida universitaria 4.0. Y las evidencias, que son las capturas de pantalla, utilizando las herramientas para la curación de contenido. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí. Maestra, tengo una duda. Entonces, van a ser en un mismo documento, voy a poner toda la información que encuentre. Sí.
Recuerden, la información que se debe vertir es solamente la de sitios poco confiables y muy confiables. Lo que hayan encontrado que sea nada confiable o de dudosa procedencia, deberán evidenciarlo como captura de pantalla. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya me voy. En sí es como que crear, no es como hacer una rúbrica de que No, no, ¿verdad? Ok. Es el contenido de la no es hacer información una como rúbrica. tal. Es correcto, es valorar, hacer esa curación de los contenidos. ¿Ya tuvieron la oportunidad de leer la lección? No, muy bien, ya me di cuenta. Ahí es donde se explica de manera muy puntual qué es la curación de contenidos y qué se espera al finalizar la curación de contenidos. De cualquier forma, si tienen preguntas, ya saben que como el OXXO prácticamente todo, les puedo resolver con muchísimo gusto. Ok, maestro, muchas gracias. Listo, con esto finalizamos entonces. Si no hay más dudas, con esto finalizamos nuestra sesión sincrónica número 1. Me gustaría escuchar a alguien que dé la conclusión. A ver, alguien que no haya hablado. Voy a ver quién. ¿Quién de manera voluntaria se ofrece? Quiero ver quién está conectado, quiénes están conectados. A ver, un momento, por favor. Ya no te escuchamos nada, maestro. Creo que se salió. Creo que sí. Oh, Lo dejo en suspenso. Me voy a quedar sin saber la conclusión. Me voy a quedar con las ganas de saber la conclusión. creo que sí. A ver si vuelvo a entrar como hace ratito. Sí.
¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Ya vamos a terminar con la sesión, de una vez. Escucho a una persona que por favor me diga la conclusión para ya librarnos de esto que está poseído por el demonio. Alguien que no haya participado, a ver, estoy revisando quiénes están en línea. Trini, ¿estás por allá, Trini? Sí. A ver, Trini, ¿cuál es la conclusión de la sesión que te llevas en tu corazón, Trini? A ver, me gustó de que se retomara lo de educación 0.1, 0.1. Perdón, 1.0. A cómo ha cambiado, o sea, tenemos cómo ha cambiado y qué es lo que hace falta mejorar respecto a las competencias. Y bueno, yo retomé también en el video que realicé sobre el sistema educativo en general y sí es lamentable esas brechas digitales porque sí son enormes en especial a personas que viven en comunidades y cómo es posible que, como usted mencionó, totalmente cierto, en las normales que todavía no se incluya esta digitalización y que le dan la importancia que ella tiene. Tuvo que pasar esta contingencia para como mover todo este sistema, pero pues es como que nada más la evidencia de todo lo en cuestión en el país, cómo está la educación, y es lamentable. Y pues por nuestra parte, excelente, muy triste, lamentable, como futuros docentes, pues empezar desde ahora, y aunque no sea para un perfil docente como hay otros compañeros, creo que en general todas las profesiones tienen que enfocarse para desarrollarlas. Muy cierto, Trini, excelente. ¿Deseas agregar algo más? No. Muy bien, excelente. Con estos comentarios de Trini nos despedimos. Por cierto, les felicito por los videos que realizaron. Hubo una mejora sustancial en la calidad de las tareas e inclusive en los comentarios de realimentación. Así que les felicito y les exhorto a continuar esforzándose porque apenas vamos en la tercera semana del curso, todavía nos faltan más caminos por recorrer. Y bueno, de esta manera concluimos. Les agradezco nuevamente por su tiempo y les deseo una excelente mañana. Jóvenes, cuídense mucho, por favor. Hasta luego, igualmente. Gracias, maestro. Buen día. Saludos a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Dice ya no estaba. Ya está. Ya.